está grabando. Eh, el tema se está grabando, se titula El amor, la amistad y Vidafy. No se preocupen si hay personas que pues no pudieron entrar por alguna causa. Lo vamos a revisar con el departamento técnico luego, a ver qué es lo que está pasando. Pienso que puede ser el link que tiene algún problema, tal vez, por lo que me mencionan. En todo caso, pues podemos ver luego también la grabación, ¿no? Pues bien, el amor, la amistad y Vidafy. Este tema tiene que ver precisamente con el Día del Amor y la Amistad, que tiene que ver, que se llama el Día de San Valentín. Y vamos a aprender algunas cosas extra, aparte de la salud, ¿no? ¿Por qué se llama el Día de San Valentín? Realmente, ¿qué fue lo que le dio este nombre? Se cuenta, según la historia, que en Roma del siglo III, el emperador de ese momento prohibió los matrimonios entre los jóvenes, porque esos jóvenes solteros eran mejores como soldados. Y recordemos que en esa época el cristianismo era prohibido. Entonces, pues es mejor que los soldados sean solteros y no casados. Así que este emperador lo prohibió el matrimonio. Pero resulta ser que un sacerdote que se llamó Valentín, no tomó eso en cuenta y casó a jóvenes que estaban enamorados y deseosos de casarse. El emperador se enteró y lo sentenció a muerte. Y eso fue un día, pues, 14 de febrero. Eso fue en el año 270. Por eso desde ahí, pues, es el patrón de los enamorados y se le llama San Valentín, ¿no? Igualmente también hablamos de Cupido. Cupido, según la mitología griega, era hijo de Venus, la diosa de la fertilidad, la belleza y el amor, y de Marte, el dios de la guerra. También se le llamó Eros, dios de amor y del deseo. Parece que, según la mitología griega, el mito dice que tiene dos flechas, Cupido, una que concede amor y la otra provoca el olvido. Por eso se dice que Cupido puede armar y desarmar parejas, ¿no? O sea, realmente es interesante esto de la mitología, ¿no? Y aquí vemos una escultura que está en el Museo del Louvre, en París, que es Cupido y Psique. Y se dice que, según pues la mitología también, en el mundo de los mortales, no de los dioses, Cupido era del mundo de los dioses, pero en el mundo de los mortales existía una princesa que se llamaba Psique, muy bella, muy atractiva, pero no podía tener novio, no conseguía novio porque ninguna persona se sentía digno de la belleza de Psique. Así que Venus, que era la mamá pues de Cupido, mandó a Cupido a que le clavara su flecha a Psique para que se enamorara de un feo cualquiera que esté por allí, para quitársela de encima. Y resulta ser que Cupido al verla se enamoró y se convirtió en hombre, no en ese niño que vemos de Cupido. Y pues se enamoró perdidamente de Psique, pero le prohibieron verla a los dioses y la única manera era verla de noche, donde no la podía ver realmente porque todo estaba oscuro. De hecho, se le pinta como a Cupido con una venda para que no vea a Psique. Por eso de allí surge que el amor verdadero surge del alma y no de lo físico precisamente, ¿no? Pues bueno, son cosas de la mitología griega muy interesantes. Ahora vamos con otras realidades, ¿no? El Día Internacional del Amor y la Amistad es el 20 de julio, según las Naciones Unidas, desde el año 2011. Pero en Ecuador, Salvador, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela se celebra el 14 de febrero, conjuntamente con lo que se llama el Día de San Valentín, ¿no? Y en Colombia, como les dije, se celebra en otra fecha, el tercer sábado del mes de septiembre, ¿no? Pues bueno, comenzando con la parte ya un poco más médica de esto. ¿Supieran ustedes que el amor ayuda a segregar hormonas como la dopamina y la oxitocina? Se le conocen también como las hormonas del amor, que ayudan a combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. Por eso es que los enamorados, pues, no tienen estrés, ni depresión, ni ansiedad, viven en un mundo allá por los cielos, ¿no? Y esos vínculos afectivos contribuyen a mejorar las cifras de tensión arterial
y hasta ayudan a prevenir arritmias e hipertensión según los estudios. O sea que estar enamorado es positivo para la salud. Y tome en cuenta que no estamos hablando solamente de relaciones de pareja, también las amistades como tal, a los buenos amigos, también pues padecen esto mismo, ¿no? O sea, padecen tanto los problemas sentimentales como también pues tiene sus aspectos positivos a nivel psicológico frente al estrés o frente a la ansiedad, ¿no? Pues bien, muchos de nosotros habemos escuchado o hemos escuchado que tenemos mariposas en el estómago cuando estamos enamorados. Esto se debe a que el sistema simpático maneja las emociones de lo inesperado. El enamorado no sabe qué va a pasar, es lo nuevo. Es así como que está todo el tiempo como pendiente qué es lo que va a pasar, ¿no? Y le envía señales de manejo del estrés, porque es un tipo de estrés a todo el sistema, ¿no? Y el estrés, recordemos que tiende a inducir a que uno huya o se enfrenta. La adrenalina se libera y en ese momento se manda sangre a los músculos, a los brazos, a las piernas para poder correr, porque es parte del estrés. El cerebro no sabe por qué tú estás estresado, o sea, sabe que tienes una reacción de adrenalina y entonces le quita sangre a los órganos como el intestino o el estómago, porque no es necesario digestión, es necesario correr o hacer algo, protegernos o pues enfrentar, ¿no? Y ese baja de flujo sanguíneo a nivel de digestivo, estomacal, lo detecta y se siente como ese revoloteo de las mariposas en el estómago, ¿no? Pues bien, continuando con todo esto, resulta ser que les nombré un neurotransmisor cerebral que se llama dopamina. Ya ustedes van a ver por qué le estoy explicando todo esto, ¿no? La dopamina es el neurotransmisor del amor, así se le llama, es el principal responsable de hacernos sentir el placer. Interviene en procesos de adicción a las drogas, por ejemplo, o al juego, porque se genera como una sensación de recompensa. Cuando hay una sensación placentera o de recompensa, se libera dopamina, ¿no? También controla el movimiento y cuando se presenta el mal de Parkinson, por ejemplo, las neuronas que producen dopamina están muriendo, o sea, no producen la cantidad de dopamina que se necesita. Entonces, si no hay dopamina, las células que controlan el movimiento no pueden enviar los mensajes apropiados a los músculos. Y por eso es así como intermitente. Aparecen los movimientos descontrolados del parkinsonismo o cursa con etapas de cero movimiento, porque no envía la señal, ¿no? La norepinefrina, la adrenalina, provoca que suba la adrenalina, ¿no? Cuando se libera la norepinefrina, una hormona, se libera la adrenalina, con lo que aumenta tu ritmo de pulsaciones, sube la presión arterial y nos empezamos a poner la cara así como roja, como un tomate, y sentimos nerviosismo. Eso es lo clásico cuando alguien te gusta o cuando ves a alguien que te llama la atención y de repente se te acerca y te habla, los clásicos enamorados. Pues es esto lo que pasa, el nerviosismo hace que nos pongamos rojos. O cuando nos dicen algún halago, nos dicen algo muy bonito, nos halagan por algo, tendemos también a liberar esta adrenalina y nos ponemos un poco rojos, ¿no? Y esto es lo que hace que hagamos cosas así como un poco temerarias, ¿no? Por amor o por querer, ¿no? La adrenalina causa que tú te sientas así como medio Superman, ¿no? O supermujer, ¿no? Pues bien, la otra hormona es la oxitocina. A nivel fisiológico, esa hormona oxitocina tiene funciones muy importantes, sobre todo cuando hay el parto y la lactancia. Pero a nivel del comportamiento, esta hormona se le atribuyen funciones. Por ejemplo, el mantenimiento de relaciones duraderas se debe a la oxitocina, el apego entre los padres y los hijos se debe a la oxitocina, la empatía, la generosidad, la autoestima tiene que ver con la oxitocina. Y cuando se libera oxitocina en nuestro cuerpo, pues nos sentimos bien. Y algo que aumenta la oxitocina es el acto sexual o cuando recibimos caricias o pues cuando alguien nos toca, ¿no? De alguien que realmente queremos que nos toque, ¿no? Se libera la oxitocina. Y también la oxitocina influye en los celos.
cuando estamos en una situación que consideramos así como amenazante o peligrosa, los niveles de oxitocina más bien disminuyen. Al disminuir la oxitocina, también aumenta por otro lado el cortisol, la hormona del estrés, y empezamos a sentirnos amenazados, amenazados por los celos, el miedo, el pánico, la ansiedad empieza porque estamos ante una situación de estrés y no podemos huir o luchar. En algunos casos sí, por celos o peleamos o salimos corriendo, ¿no? Y es por el cortisol. Y la otra es la endorfina. Tal vez la has escuchado muchas veces, las endorfinas. Nos hacen sentir bien cuando vemos a la persona que queremos y eso empieza a ver como una hecatombe hormonal, ¿no? Son las hormonas de la felicidad, las hormonas del amor. Se producen estas endorfinas, son varias, durante actividades que consideramos placenteras. Eso depende de cada persona, por ejemplo. Hay personas que el ejercicio les aumenta las endorfinas, el sexo, la risa también. Y las experiencias dolorosas también suben las endorfinas. Por ejemplo, te tuerces el pie o tienes una luxación o algo así, las endorfinas se liberan para ayudarte con ese dolor, ¿no? Se denominan también opioides endógenos, porque son así como una droga, pero interna. Y es controlada y liberada por el hipotálamo, una glándula que está en el cerebro y por la pituitaria. Por eso es que cuando se liberan estas endorfinas, también te sientes así como un superhumano y puedes hacer cosas así que se ven muy temerarias, ¿no? O lo que llaman las locuras. Pues bien, 8 maneras naturales de aumentar las endorfinas es haciendo ejercicio, 20 a 30 minutos mínimo al día, el reír, el sonreír, el reír de verdad, aumenta la dopamina, la serotonina y el cortisol también, un poco, pero ya no por el estrés. El escuchar música aumenta la endorfina, te hace sentir bien, la acupuntura. El consumir cacao, es chocolate, pero de 70% más. La actividad sexual también sube la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la estamina. Y bailar te ayuda a subir las endorfinas y hasta meditar te ayuda a subir las endorfinas, ¿no? Otra cosa que hace subir las endorfinas es irte en un club vacacional Vidafy, irte en un crucero por el Mediterráneo, por ejemplo, a cualquiera le hace subir las endorfinas y se siente, pero mundial, ¿no? Muy, pero muy bien. Y la otra hormona es la serotonina. Esa tal vez seguramente la has escuchado mucho más, es la hormona de la felicidad. Y al igual que la dopamina, nos empuja a buscar sensaciones de amor y nos hacen sentir bien. Realmente la serotonina es la que causa que estemos contentos, felices, que no caigamos en baja del estado de ánimo, ¿no? Pues bien, también hay situaciones. Puede pasar que sigas queriendo a tu pareja después del tiempo ya de casados o de novios que tienen años, pero que dices ya no es lo mismo, ya no siento las mariposas en el estómago, ya no se siente el mismo revoloteo, las mismas sensaciones, pero sí la quiero, tengo tiempo con ella o con él, tengo 10, 20 años, ¿no? Ese tsunami químico que les nombré, que se produce cuando vemos a esa persona amada por primera vez o las primeras veces o los primeros meses, siempre es como una reacción de estrés, ¿no? Pero eso con el tiempo desciende y la gente lo interpreta como que se perdió el amor. Y no se perdió el amor, realmente lo que ocurre es que los receptores neuronales se están acostumbrando al enamoramiento químico. Te haces ya, pues, acostumbrado. O sea, a ese tsunami químico del principio de todas estas hormonas y de estos neurotransmisores, pues ya sabes qué esperar, no tienes ese nerviosismo, ya bajó pues sí, ese catombe química, ¿no? Pero el amor continúa. Y eso, por eso es que les hablé al principio de la mitología entre la princesa Psique y Cupido. Y por eso me pareció muy interesante poner que el amor no
surge del alma y no precisamente de lo físico, ¿no? Hay que distinguir realmente el enamoramiento con el amor, mientras que lo primero no es sino reacciones químicas y hormonas, pues ya con el tiempo lo que se busca es la estabilidad y se buscan otro tipo de placeres y situaciones, ¿no? Pues bien, nosotros tenemos un segundo cerebro, que lo hemos conversado en anteriores webinars. Ese segundo cerebro está en el intestino. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta ser que no todos estos neurotransmisores que les nombré se generan en el cerebro. Realmente el 80 al 90% es la serotonina, la que les nombré que tenía que ver con nuestro estado de ánimo, la que nos da alegría. Y el 50% de la dopamina, dos de los neurotransmisores más importantes, no se producen precisamente en el cerebro, se producen en el intestino. Entonces esto nos da mucho que pensar, ¿no? Y es lo que vamos a comentar en el webinar del día de hoy. Te recuerdo que esta información no sustituye la recomendación médica profesional, es basada en medicina preventiva. La idea es darte herramientas para prevenir condiciones de salud, controlar, ¿por qué no?, algunos temas relacionados con tu salud, pero siempre pues siguiendo la recomendación de tu médico, ¿no? Pues bien, vamos a hablar, ya que sabemos que dos de los neurotransmisores más importantes relacionados con la felicidad, con la alegría, con sentirnos bien, la serotonina y la dopamina, no se liberan en el cerebro, sino se liberan en el intestino, pues vamos a hablar del papel de la microbiota intestinal en el amor. Porque ya sabemos que estos neurotransmisores tienen que ver con el amor. Pues bien, se sabe que una relación romántica se asocia con una mayor diversidad de microbiota intestinal. Y aparte tiene beneficios para tu salud. Entonces, fíjate, las bacterias intestinales tienen que ver con tu felicidad, tienen que ver con tu grado de felicidad. Y si disminuye la diversidad de esa microbiota, no solamente te haces más triste, más depresivo, sino que también hay tendencia a la obesidad, a la enfermedad cardiovascular, a la diabetes y a problemas inflamatorios. Todo esto está documentado, como lo ves, tienes en la pantalla unas letras pequeñitas abajo, el estudio científico, clínico, que está publicado en el año 2021. Se sabe que la oxitocina está muy relacionada con la microbiota intestinal a través de redes neuronales. Son redes inmunoendocrinos cerebrales. Y el uso de probióticos, los adecuados, inducen a la producción de oxitocina. Fíjate que otra cosa interesante, porque esta hormona también tiene que ver con la felicidad, con el sentirnos bien. Los probióticos tienen efectos terapéuticos y ya lo hemos hablado anteriormente, sobre todo sobre el sistema nervioso, no solamente sobre el intestino. Ayudan al intestino, sí, muy bien, y también reducen la posibilidad de que endotoxinas, tóxicos, se puedan filtrar por tu intestino hacia tu torrente sanguíneo y provoquen inflamación. Y si logramos reducir este efecto, más bien si logramos controlar esta inflamación, esto resulta muy positivo en la regulación de lo que se llama el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que tiene que ver con la liberación de muchas hormonas, sobre todo las hormonas del estrés. Entonces, sí podemos estar estresados o con tendencia a estresarnos, a angustiarnos, a preocuparnos mucho más si tenemos una microbiota intestinal desbalanceada, si la tenemos en una disbiosis intestinal. La alteración de esa microbiota intestinal provoca una alteración de los neurotransmisores, sobre todo la serotonina. Y según las investigaciones, los probióticos podrían mejorar eso a través de ese sistema que es el segundo cerebro a nivel intestinal y su relación con el cerebro. Igualmente, la microbiota intestinal es importante según las investigaciones y contribuye a mejorar la biodisponibilidad de la dopamina, que recordemos que es otro de los neurotransmisores que tiene que ver con la felicidad.
Y la evidencia científica señala que esa microbiota intestinal y esa unión intestino-cerebro es básica para la síntesis y la biodisponibilidad de la dopamina. De hecho, se está hablando hasta de tratamiento de Parkinson. Recuerden que les dije que tenía también que ver con dopamina a través de microbiota intestinal, a través de probióticos, el tratamiento del Parkinson, ¿no? Ahora bien, fíjense esto tan interesante, se utilizaron lactobacillus y bifidobacteria, que son dos de los microorganismos más utilizados como probiótico, y se demostró que las personas que consumían lactobacilo se reducían los comportamientos similares a lo que puede ser una depresión o ansiedad. Esto fue en ratoncitos de experimentación. E igualmente, cuando tomaban Bifidobacterium, la respuesta exagerada al estrés disminuyó. O sea, hay estrés y va a existir, no te lo va a quitar. Pero cómo tú reacciones ante el estrés, pues esto es pues lo que disminuye con la toma de Bifidobacterium. Pues bien, esto está totalmente demostrado. Fíjense este cuadro que apareció también en una revista médica año 2022, la revista Biomedicina, donde hay la conexión que les nombré de intestino y el cerebro, donde si hay un aumento de la permeabilidad intestinal, causa que aumenten factores inflamatorios, citoquinas inflamatorias que se producen, y eso viaja a través de este eje intestino-cerebro y causan problemas de permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Empiezan a aparecer pues, cosas raras, sustancias extrañas como las alfa-sinucleínas, que son como especie de pegamento, los cuerpos de Lewy, de las enfermedades neurodegenerativas. Igualmente disminuye la expresión de ciertas enzimas a nivel cerebral y todo tiene que ver con el intestino, con ese eje intestino-cerebro, ¿no? Con razón, Hipócrates, el padre de la medicina, decía en aquel entonces que la salud comienza en el intestino. Y es que realmente, pues el intestino es básico para todo nuestro estado de salud desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental, ¿no? Y todo esto nos hace recordar que tenemos un superproducto que se llama Symbiofy. Symbiofy contiene probióticos y fíjese que contiene precisamente Lactobacillus acidophilus y contiene Bifidobacterium longum, dos de las cepas que más han utilizado y que más se ha demostrado tiene efectos beneficiosos en tu cuerpo. Y tiene 5 billones de unidades formadoras de colonia. Es decir, que vienen listas para cuando la tomes formar más bacterias beneficiosas en tu intestino. Estos probióticos son microorganismos vivos que cuando lo consumimos en una cantidad adecuada tienen efectos benéficos para tu salud. Más allá de los efectos que puedan tener como nutriente, tienen efectos beneficiosos que son probados ya por la ciencia, ¿no? Los probióticos, como te digo, estimulan funciones de protección a nivel de tu tracto digestivo. Se les conoce también como bioterapéuticos, bioprotectores y hasta bioprofilácticos en problemas a nivel intestinal. Como te mencioné, este producto Symbiofy contiene lactobacillus. Es un tipo de probióticos que se han utilizado muchísimo para la salud intestinal, pero que también tienen acción a nivel inmunológico. Ayuda a la parte inmunológica. Ayuda también a mejorar la digestión de la lactosa. Reducen síntomas gastrointestinales molestos. Ayudan a reducir la severidad y duración de diarreas causadas por antibióticos y hasta ayudan a digerir la fibra que estás consumiendo para transformarla en lo que se llama postbióticos, que más adelante vamos a ver, ¿no? Por su parte, los Bifidobacterium también tienen una acción de inmunomodulación, tienen una acción a nivel intestinal, tienen una acción de degradación del amoníaco, que es tóxico, ayudan a limpiar tu organismo de contaminantes como los xenobióticos, reducen síntomas de la enfermedad celíaca, enfermedad por el gluten, e igualmente tienen efecto antiinflamatorio y ayudan a la digestión de la fibra. También producen lo que se llama postbióticos.
Entonces, estos dos bacterias beneficiosas, Lactobacillus y Bifidobacterium, son fundamentales, pues, realmente para la salud. Aparte de eso, el Symbiofy contiene 670 miligramos por porción de fibra prebiótica. Eso significa un tipo de fibra que va a nutrir a esas bacterias que estás consumiendo, esos probióticos que están consumiendo. 9 tipos para que no se fastidien, ¿no? Para que coman fibra de varios tipos, ¿no? Esos prebióticos son fibras especializadas, actúan como fertilizantes para ayudar al crecimiento de estas unidades formadoras de colonia de Lactobacillus y Bifidobacterium a nivel de tu intestino y que se reproduzcan y que logren comunidades beneficiosas, ¿no? Por eso es que este producto se llama Symbiofy, porque es un producto simbiótico, es una tecnología. Los simbióticos son los productos que contienen a la vez probióticos y prebióticos y que te ayudan a equilibrar a la microbiota intestinal. ¿Qué es lo que hacen? Entre otras cosas, cuando los probióticos consumen, recordemos que son seres vivos estas bacterias, la fibra, la transforman porque causan un proceso de fermentación. Y de esa fermentación surgen otros productos que se llaman los postbióticos. Unos de ellos son los ácidos grasos de cadena corta, pero hay otra cantidad que se están formando y que son verdaderos, vamos a llamarlos fármacos internos que produce tu cuerpo. El hecho es que esos metabolitos postbióticos que produce tu microbiota intestinal cuando consume la fibra correcta, ayuda a generar o a crear vitaminas del complejo B y hasta vitamina K. Si tú no estás consumiendo una cantidad adecuada de vitaminas del complejo B, esas bacterias la van a fabricar por ti, porque son muy necesarias. Pueden ayudar, esos metabolitos postbióticos pueden ser aminoácidos, como por ejemplo el triptofano, que tiene que ver con la serotonina que te hablé, con la tiroxina, que tiene que ver con la hormona tiroidea, con la fenilalanina, que también es un aminoácido muy importante. Esos probióticos pueden ser ácidos grasos de cadena corta, como que te nombré, acetato, propionato y butirato, que tienen otra cantidad de funciones. También pueden ser péptidos antimicrobianos, es su función a nivel inmunológico. Las defensinas, las bacteriocinas, que te defienden contra microorganismos. Y también fabrican, y aquí viene lo interesante del asunto, neurotransmisores, como la GABA, GABA-aminobutyric acid, la serotonina y la acetilcolina. Fíjate que son las bacterias intestinales las que producen estos metabolitos, estos neurotransmisores, y la serotonina tiene que ver con nuestro estado de salud anímica. Entonces, si nuestro intestino no está funcionando bien, hay algún problema allí de disbiosis, ¿cómo nos vamos a sentir felices? ¿Cómo nos vamos a sentir enamorados? ¿Cómo vamos a sentirnos bien? No podemos, porque tenemos una condición que no nos permite liberar serotonina. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Bueno, se hacía hace unos años, dar antidepresivos para que no se destruyera la serotonina y permaneciera más tiempo en sangre, causando este efecto positivo, pero con efectos secundarios. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Cuál es la propuesta de la medicina natural? Utilizar probióticos y prebióticos, es decir, simbióticos, para que esas bacterias produzcan serotonina. Y así no necesitas ningún fármaco para ayudarte con tu estado de ánimo. Pues bien, si hay una inflamación, como se las nombré al principio, si hay una disbiosis intestinal, las malas bacterias intestinales producen una sustancia, se llaman lipopolisacáridos, que son tóxicos y que cuando pasan a tu sangre provocan un problema inflamatorio, provocan una reacción inflamatoria. Eso también está totalmente demostrado. Y esa inflamación afecta a los neurotransmisores que te nombré, la dopamina, la serotonina, pues todos en general, oxitocina y todos los demás, ¿no? Las mismas endorfinas. Entonces, fíjate, esto es un estudio que apareció en la revista International Journal Molecular Science, este año 2021. Lo interesante de esto es que vemos
que hay una relación, es lo que quiero que veas, entre la inflamación, procesos inflamatorios como lo vemos aquí en rojo, y el estrés oxidativo que lo vemos aquí arriba, y la liberación de dopamina. ¿Te acuerdas que te nombré que era el neurotransmisor que está disminuido en Parkinson y que también se disminuye, pues no te sientes del todo feliz? Disminuye la síntesis de dopamina, disminuye la liberación de dopamina y aumenta la recaptación. Y resulta ser que si nosotros controlamos ese proceso inflamatorio, esos procesos a nivel intestinal, fíjate que todo comienza aquí, leaky gut quiere decir intestino poroso permeable, que esas malas bacterias, estas verdecitas, producen los lipopolisacáridos, que son los tóxicos que te nombré, y esos lipopolisacáridos, al ingresar dentro de tu cuerpo, dentro de tu sangre, provocan alteración de la transcripción genética y son moléculas proinflamatorias que causan todo lo demás. Entonces, lo que quiero es que quede bien claro que un proceso de disbiosis intestinal que cause una alteración de la permeabilidad, como puede ser la disbiosis, puede causarte un problema con la dopamina y puede causarte muchos problemas de salud, ¿no? Entonces, sí tenemos que actuar a nivel intestino. La serotonina, por su parte, esto es un artículo que está publicado y lo puedes ver en la National Library of Medicine, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, apareció también en una revista de Bioscience 2022. Inflamación y deficiencia de serotonina. Y están hablando de desórdenes depresivos. Y están hablando de utilizar antiinflamatorios y que tenga que ver también con el triptofano para poder lograr controlar esto. O sea, ya no están hablando de antidepresivos como tal, es un estudio comparativo. Antidepresivos y antiinflamatorios, porque hay una condición inflamatoria. Entonces, eso también nos hace mucha reflexión, ¿no? Igualmente, la inflamación crónica, la fatiga suprarrenal, las glándulas que están encima de los riñones, donde se liberan las hormonas como el cortisol, también tienen que ver. Y a la inflamación se le atribuyen que desencadene síntomas muy sutiles que no te das cuenta de fatiga suprarrenal. Cuando tienes fatiga suprarrenal, no te das cuenta, pero aparece algo como una niebla cerebral. Como que si no pensaras con total claridad, como que se te van un poco las cosas. Empiezas a tener un hinchazón a nivel intestinal, con un dolorcito a nivel intestinal que no tiene ninguna correlación. Pero eso te hace sentir un poco deprimido, decaída, con ansiedad, o puede haber hasta una hipoglicemia reactiva. Te baja el azúcar y te sientes así como apagado. Y dices, ay, es que se me bajó el azúcar y me siento deprimido. O es que tengo, ay, el estómago no está muy bien, no sé qué tengo, pero ay, eso se me va a pasar. Pero no estás con muchas ganas de nada. No tienes así como metas o no tienes ganas de pararte y de hacer las cosas que tengas que hacer. Y todo tiene que ver con una disbiosis y tiene que ver con tu sistema intestinal que no está adecuado y que provoca una inflamación y que esa inflamación causa fatiga adrenal. Entonces, fíjate todo el camino, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos apoyar a nuestro organismo? Ya vimos que con productos como Symbiofy, como los simbióticos, podemos ayudar a nivel de la causa del problema. La causa del problema es la disbiosis. Entonces, con ella, con el Symbiofy, ayudamos a controlar ese desequilibrio de las bacterias intestinales. Pero tenemos que controlar el proceso inflamatorio, que sabemos que tiene que ver con los neurotransmisores y con las emociones, por supuesto. Pues bueno, basta con recordar que en la India, cuando los novios van a casarse, pues ya prácticamente poco antes de casarse se celebra el Haldi. Haldi es una purificación de la pareja antes de entrar al matrimonio, simboliza el nuevo comienzo, simboliza el deseo de una vida feliz juntos, es una protección que se da para evitar los presagios negativos que puedan dañar a esta pareja y lo interesante es que se utiliza cúrcuma. Se utiliza polvo de cúrcuma con agua y se
prácticamente se bañan de cúrcuma, ¿no? Y este simbolismo, pues también nos deja también el pensamiento de que la cúrcuma en esa cultura de la India es algo que simboliza pues protección, que simboliza bienaventuranza, que significa pues lo positivo, ¿no? Y es que también la ciencia ha demostrado que la curcumina puede actuar hasta como antidepresivo. Fíjate que este estudio apareció en una revista de psicofarmacología, la actividad antidepresiva de la curcumina y cómo tiene que ver con la serotonina y con la dopamina. Este estudio evidencia que la acción antidepresiva de la curcumina basado en su mecanismo como antiinflamatorio. Y esto está demostrado. Igualmente, la curcumina tiene actividad antidepresiva a través de la modulación, como les digo, de la liberación de serotonina y dopamina a nivel intestinal. Y es que facilita lo que se llama factores neurotróficos. Esto a nivel cerebral, el factor neurotrófico cerebral tiene que ver con la formación de nuevas neuronas. Y la curcumina, según estos autores de la Indian Journal Pharmacy del año 2010, concluyó que en un futuro se podría utilizar curcumina para problemas neurológicos, como puede ser la depresión, la discinesia o la neuropatía diabética también. Y es que hoy día, estudios ya año 2020 en adelante han demostrado que realmente sí funciona en casos de la neuropatía diabética o en casos de problemas depresivos, ¿no? Este otro aspecto que te quiero comentar, muy interesante, y tenemos que comenzar con algo de anatomía, ¿no? Muy sencillito, esto que ven acá, pues es una cara, un rostro, está, vamos a decir, picado así como por la mitad. Y vemos lo que se llama el sistema límbico. Es lo que vemos de color acá, todo lo que está coloreado. Y ahí está el hipotálamo, que hemos hablado, el hipocampo, porque tiene forma de un hipocampo, de un caballito de mar, y las amígdalas. ¿Por qué les comento esto? Porque fíjense que el hipotálamo, ese que está allí, ahí lo ven donde está ubicado, es el sitio donde se regula la sed, el apetito, la respuesta al dolor, el placer, la satisfacción sexual, la ira y hasta la agresividad. También regula el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de cosas que tú no controlas, tu pulso, tu presión arterial, la respiración, eso es automático. Y todo esto también derivado de respuestas emocionales. Entonces ya saben que el hipocampo es ese que está allí y tiene que ver con toda esta cantidad de situaciones, ¿no? Recuerda el dolor, el placer, la satisfacción sexual, la ira, hasta la misma agresividad, ¿no? El hipocampo, por su parte, este que está por acá, tiene una función en procesos mentales. Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el aprendizaje, es donde se memorizan experiencias. Una persona, por ejemplo, que no tiene bien el hipocampo, lo tiene dañado, sufrió un traumatismo, va a padecer lo que se llama amnesia retrógrada o anterógrada. Es decir, que no es capaz de generar nuevos recuerdos. Los pasados sí, pero los nuevos no. Y como vemos, pues están localizados en ambos lados del cerebro, casi por encima un poquito de los ojos y por encima del oído, ¿no? Las amígdalas cerebrales, esta estructura chiquitica que está acá, ahí lo vemos como en el medio del cerebro, y esta está correlacionada con la respuesta emocional aprendida ante situaciones, por ejemplo, la respuesta emocional ante el miedo a una serpiente, o a cualquier factor emocional, ¿no? Todo esto te lo digo porque resulta ser, y mira qué interesante, que se demostró que hay efectos neurotróficos de la cúrcuma, igualmente el resveratrol que se extrae de la semilla de uva, y tienen efectos neurotróficos, eso significa constructores positivos en el sistema límbico. Por eso te comenté esas estructuras y para que vieras todo lo que tiene que ver el sistema límbico. Entonces, si el sistema límbico se encarga de todo lo que te acabo de decir, significa que el uso de la cúrcuma o el resveratrol te puede ayudar con el amor, con la ira, el control de la ira, de la rabia, te puede ayudar con la tristeza, con la felicidad, hasta con el odio. ¿Por qué no?
a evitar ese sentimiento, te ayuda a tener armonía, a equilibrar, porque tiene efectos neurotróficos. Pues bien, hay que darle chance a las investigaciones científicas que demuestren todo esto que les acabo de mencionar, pero por ahí van las investigaciones de este año 2020, ¿no? Entonces, hay alteraciones del sistema límbico. La demencia es una alteración del sistema límbico, la ansiedad también, la epilepsia, los trastornos afectivos, el autismo, el síndrome de Asperger, tiene que ver con una alteración X en el sistema límbico. Entonces, si ustedes están pensando, oiga, la curcumina, ¿será que puede ser útil para alguien con epilepsia? Pues sí, lo que dicen los estudios es que sí, tiene un efecto neurotrófico sobre el sistema límbico. Igual en caso de autismo, síndrome de Asperger o ansiedad o hasta demencia. O sea, realmente sí está pues documentado y los estudios siguen saliendo, ¿no? O sea, tenemos que darle un poco más de chance, pero es un campo de investigación actual que va en auge, ¿no? Igualito también tenemos que comentar sobre la neuroinflamación. La neuroinflamación conduce a la disfunción de regiones del cerebro que son vulnerables. Regiones del cerebro donde está el estado de ánimo, donde está el aprendizaje, la memoria. Por ejemplo, yo te comenté del hipocampo. Entonces, si sabemos que la neuroinflamación tiene efectos negativos sobre esas estructuras cerebrales, entonces también la depresión tiene que ver con neuroinflamación. Y sí, se demostró que hay un aumento de citoquinas proinflamatorias que se surgen al activar ese eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que aumenta lo que se llaman los glucocorticoides, que tiene que ver con el cortisol y con el metabolismo de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Todo esto te lo digo para que te des cuenta que si uno controla la neuroinflamación, controla esos procesos inflamatorios, esas citoquinas proinflamatorias, pudiera ayudar muchísimo a la síntesis de serotonina, y la serotonina tiene que ver con tu estado de ánimo. Igualmente tiene que ver con los glucocorticoides, que tienen que ver con el estrés. Entonces no es que la curcumina, por ejemplo, que te va a actuar sobre la inflamación, te va a quitar el estrés, no, pero va a ayudar a que tu cuerpo reaccione mejor ante el estrés. Y esto está totalmente demostrado. No soy yo el que lo dice, fíjate, este estudio que está acá es el aspecto de endocrinología y metabolismo, es una revista, año 2019, el número 19, dice mecanismos moleculares de la curcumina en desórdenes que tienen que ver con la neuroinflamación. Entonces sí está estudiado y sí está demostrado que podemos ayudar muchísimo a todos estos casos, todas estas personas, o hasta prevención, tomándonos la curcumina si no tengamos absolutamente nada, porque tenemos que tener algo para tomarla, ¿no? Esta otra revista, Fronteras en Farmacología, donde se demostró la prevención de problemas relacionados con la neuroinflamación y la pérdida de la memoria a largo plazo, inducida por los lipopolisacáridos. Esto está muy, pero muy interesante, porque los lipopolisacáridos son aquellos tóxicos que te nombré que surgen como consecuencia de un intestino poroso permeable, que tienen que ver con tu microbiota intestinal, y esos lipopolisacáridos pasan a través del eje intestino-cerebro y provocan neuroinflamación. Y entonces este estudio lo que tiende a demostrar es cómo la curcumina te puede ayudar con esto. Y es algo realmente interesante, ¿no? Como te digo, se ha demostrado muchísimo la correlación entre el microbiota intestinal y Parkinson. Cuando hay un intestino poroso permeable, eso causa una extravasación, o sea, pasan los tóxicos a nivel sanguíneo, y esos tóxicos y esa cantidad de pues, sustancias que son altamente reactivas causan una inflamación. Esto van por el nervio vago al cerebro, donde provocan esa neuroinflamación y la liberación de citoquinas
inflamatorias y una cantidad de otras moléculas que tienen que ver precisamente con la generación del Parkinson, ¿no? Entonces, fíjate que tiene que ver mucho una condición que se pensaba que era netamente cerebral, pues a que no sea netamente cerebral, sino más bien a nivel de intestino que se está estudiando, ¿no? Pues bien, esto está aquí un poco más clarito. Disbiosis intestinal, moléculas proinflamatorias, lipopolisacáridos, los neurotransmisores que tienen mucho que ver con esto, pasa a la circulación, pasa al cerebro, actúa a nivel de la microglia cerebral, disminuye la sinapsis, que es la unión de una neurona con la otra, aumenta los beta-amiloides que tienen que ver con el Alzheimer. Igualmente aumenta los factores de necrosis tumoral y la liberación de radicales libres, y eso genera también una reacción de aumento de cortisol, que es la hormona del estrés, y como tú puedes ver ya se formó un problema. Y esto es parte de la neuropsiquiatría. De hecho, es un estudio que apareció en una revista de neuropsiquiatría año 2021, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante saberlo. Ya sabemos que cuando hay ruptura y desamor, pues también se alteran los neurotransmisores. Y en algunos casos me han preguntado, bueno, y si la persona se siente así un poco mal porque pues terminó su noviazgo, porque terminó su relación, ¿la curcumina le podrá ayudar? Pues claro que sí. Fíjate que no le va a conseguir nuevo novio ni nueva novia, aunque puede ser que sí, porque en vida fallan muchísima gente y tal vez se conocen porque esto es un negocio pues de persona a persona y puede ayudarte a conocer gente. Pero independientemente de esto, te va a ayudar a controlar estos neurotransmisores, te va a ayudar a controlar pues estos efectos del desamor y de la ruptura, ¿no? Y también esto está documentado en caso el potencial de la curcumina en el tratamiento de desórdenes depresivos. Entonces, aquí habla sobre todo cómo tiene que ver a nivel de neurotransmisores, ya, restaura la actividad de la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y el glutamato, tiene acción sobre la actividad mitocondrial, también a nivel intestinal normaliza la permeabilidad intestinal, a causa de lo que se llama una neuroprotección o neuroplasticidad. Igualmente actúa a nivel inflamatorio, actúa a través del eje de los glucocorticoides y del sistema adrenal. Tiene un efecto antioxidante, antinitrostativo, disminuyendo el estrés nitrostativo, y otras actividades que tienen que ver con otro tipo de hormonas como la leptina, la insulina o hasta hormonas sexuales. Entonces fíjate que sí, la curcumina tiene mucha acción y sí puede ser de mucho apoyo para cualquier persona. De hecho, pues aquí hay un gráfico donde demuestra de la revista Nutrients es el efecto neuroprotector de la curcumina en un gráfico muy sencillo, ¿no? La microbiota intestinal, la curcumina por acá, los metabolitos de curcumina que se absorben van a nivel cerebral, causan pues sus efectos positivos, igualmente a nivel de microbiota intestinal, ¿no? Entonces, si hay una correlación y si hay correlación, la curcumina puede también ayudar en esa conexión. Igualmente te recuerdo que el producto Symbiofy va a ayudar a la parte intestinal a controlar esa microbiota desbalanceada. Va a ayudar a pues inyectar, vamos a llamarlo así, los lactobacilos y los bifidobacterium, que son buenas bacterias, para ayudar a controlar esa disbiosis intestinal que está causando tantos problemas, ¿no? Y el Symbiofy, el Nanofy, te puede apoyar a nivel sistémico, a nivel general, a nivel cerebral o a nivel pues, de todo tu organismo completo, ¿no? Te recuerdo que Nanofy es un producto BioMS, un producto de máxima absorción intestinal, de máxima biodisponibilidad. Eso hace que el BioMS causa que te pueda llegar al cerebro y llegue también al intestino, que module procesos inflamatorios, que regule procesos oxidativos, y es un producto con una excelente tolerancia, es decir, que no tiene efectos secundarios. Tú lo tomas con toda seguridad. Y esto se debe precisamente a la tecnología del BioMS. Te recuerdo que este producto, a diferencia de cualquier otro, tiene la más alta biodisponibilidad del mercado, alcanzando hasta 277 veces esa superación de la barrera. Y esto está muy por encima de cualquier otro tipo de cúrcuma que se consigue en el mercado.
Esto es básico. Para que funcione tiene que absorberse y tiene que ser biodisponible. Esto también está demostrado, este es un estudio de neuroquímica. Las micelas mejoran la función mitocondrial a nivel neuronal, a nivel cerebral, y eso es un artículo sobre esto, cómo la curcumina en micelas es efectiva en pasar a nivel cerebral, a nivel de la mitocondria cerebral, y esto demuestra que realmente sí llega al cerebro y previene lo que se llama disfunción mitocondrial cerebral o lo que es el envejecimiento cerebral, la neurodegeneración. La vitamina D, por ejemplo, que también contiene este producto, tiene funciones y desempeña una función de plasticidad sináptica, ayuda a la conexión de las neuronas y también ayuda a nivel de funcionamiento cognitivo en personas que están afectadas por enfermedades neuropsiquiátricas o en personas que pues, están totalmente normal, ayuda a la parte cognitiva, a la parte de aprendizaje, ¿no? Pues bien, te recuerdo que este producto Nanofy es un producto de investigación alemana con 3 patentes internacionales que cuenta con prácticas de buena manufactura, con prácticas de análisis de puntos críticos, no contiene alergenos porque la planta de manufactura no se trabaja con alergenos, no contiene organismos genéticamente modificados, cuenta con certificaciones ISO 9001, igualmente certificaciones Halal y Kosher, que son certificaciones de buena manufactura. Te recuerdo que ya cuentas en todos los países con el hermano de Nanofy, que se llama Curcumin Plus, un producto sinérgico de avanzada, que te puede apoyar en casos de que, bueno, con los sentimientos abajo y con un poco de tristeza, se te alteró un poco el intestino, el estómago, tus defensas también disminuyen, porque cuando te enfermas se disminuyen las defensas, pues vamos a apoyar a tu organismo. Con el Curcumin Plus, que contiene, aparte de la curcumina, BioMS y la vitamina D, contiene jengibre, extracto de jengibre y vitamina C. Entonces, este producto es también otra arma que tenemos allí bajo la manga, ¿no? ¿Cómo tomar cualquiera de estos 2 productos, bien sea Nanofy, bien sea Curcumin Plus? 10 gotas al día. 10 gotas al día te van a apoyar con todo lo que te acabo de mencionar. En casos particulares, se pudiera incrementar a 15 o 20 gotas al día sin ningún problema. Recuerda, estos productos no son fármacos, no son productos farmacéuticos, no son fármacos, son productos totalmente naturales. Y pues queda de nosotros probarlo, ver cómo nos va a tomarlos. Lo más importante es que lo tomes a diario para que notes los resultados de cualquiera de estos 2 productos, inclusive si te tomas los 2, también es válido. 10 gotas de uno, 5 gotas del otro, 10 gotas de uno y 10 gotas del otro, ¿no? Pues bien, fíjense qué rápido pasa el tiempo, que ya llegamos al final de este webinar del día de hoy. Solamente me queda, recordarles que el próximo jueves, 23 de febrero, vamos a continuar con el programa de VidaFi Weight Control o control de peso con VidaFi. En esta oportunidad vamos a ver cómo controlar la disbiosis intestinal y con ello ayudarte a bajar de peso. Te recuerdo que comenzamos en enero y ahora vamos con la segunda parte, ¿no? Controla la disbiosis y baja de peso. Si quieres ver la parte 1 de enero, que no tuviste oportunidad de verla, te invito a que vayas al canal de YouTube de VidaFi Latam, donde lo podrás conseguir. Pues bien, solo pues les doy las gracias por estar el día de hoy acá conectados. Espero que la información haya sido pues de su agrado y hayamos aprendido algo. Aprovecho no solamente de enseñar un poco sobre temas que tengan que ver con nuestros productos y cómo nos puede apoyar, sino también pues de temas de cultura general y que nos ayude también a fijar mejor los conocimientos de este tema, ¿no? Por eso comencé con el tema del amor y la amistad y el cuento de la mitología griega y toda esta cantidad de cosas y así pues logramos entrar en un tema científico muy profundo, pero de una manera un poco más así como suavecita, ¿no? Un poco a poco. Pues bien, muchísimas gracias por su atención, que pasen una excelente noche y si estás viendo la grabación, que pases
un excelente día.